Hola, sean todos bienvenidos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué tipo de historias te gustaría ver aquí. No olvides suscribirte para ayudarnos a seguir trayendo estas increíbles historias. Vamos a comenzar la historia de hoy. El reloj marcaba las 5:42 de la mañana cuando Alma abrió los ojos sobresaltada. Había dormido solo 3 horas. Otra vez. Su hermana menor tosía en la habitación contigua y su madre, enferma desde hacía meses, no había pegado el ojo en toda la noche. Alma se levantó con lentitud, como si su cuerpo supiera que ese día no sería fácil, pero en su mente ardía la esperanza. Era el día de la entrevista. La cocina olía a café barato y pan viejo. Mientras untaba un poco de mantequilla rancia sobre una rebanada de pan duro, su madre la miró desde la silla con una sonrisa temblorosa. «Tú puedes, hija», le susurró con una voz débil pero firme. Alma asintió, tragándose las lágrimas. No podía fallar. Esa entrevista no era solo para ella, era para todas. Buscó sus mejores ropas. No eran nuevas ni modernas, pero estaban limpias. Se puso la blusa blanca que le regaló su madrina hace 5 años y la falda negra que remendó tantas veces que ya parecía de otro color. Los zapatos, bueno, esos hablaban por sí solos, gastados, abiertos en las puntas, pero aún caminaban. Cuando salió de casa el sol apenas comenzaba a asomar. El barrio estaba húmedo, con ese olor a tierra mojada y esperanza rota. Caminó rápido hasta la parada del autobús, pero justo al doblar la esquina, su corazón se hundió. Había un cordón policial. Un accidente. El tránsito estaba detenido. No puede ser hoy», dijo en voz baja mirando el reloj con desesperación. Si no llegaba en la próxima hora, todo estaría perdido. Corrió calle abajo buscando alternativas. Intentó parar un taxi, pero ninguno se detenía. La gente se empujaba, cada uno con su propia urgencia, y en medio de ese caos, Alma, con el cabello desordenado, los ojos llenos de miedo, pero el corazón aferrado a una promesa. Llegó a la estación del metro jadeando, solo para encontrar que estaba cerrada por mantenimiento. Parecía que el universo conspiraba contra ella. Se sentó en la acera, derrotada por un momento, pero entonces recordó las palabras de su madre. Lo imposible solo tarda un poco más. Se levantó con una fuerza que no sabía que tenía y comenzó a caminar. Cruzó calles, saltó charcos, esquivó vendedores y autos. Ya no era solo una joven yendo a una entrevista. Era una mujer luchando contra el destino. Lo que Alma no sabía era que ese retraso, esa cadena de desgracias, la llevarían exactamente al lugar donde debía estar, y que sus palabras, las que aún no había dicho, tendrían el poder de cambiar no solo su vida, sino la de todos los que la escucharan. Mientras avanzaba por las calles como si cada paso fuera una batalla ganada, Alma repetía en su mente aquellas palabras que le prometió a su madre la noche anterior. Era una de esas promesas que no se hacen con la boca, sino con el alma. «Voy a sacarnos de aquí, mamá, te lo juro», le dijo, con los ojos llenos de fuego, tomando su mano fría y temblorosa. Su madre, Leonor, la miró en silencio por un largo segundo, y luego soltó una risa suave, como quien se burla del destino. «Tú ya lo hiciste, hija. Solo con no rendirte, ya hiciste más de lo que muchos logran en su vida», le dijo. Alma no respondió. No podía. Tenía miedo de llorar, de mostrar su miedo. Así que solo apretó los labios y asintió. Mientras caminaba hacia aquella torre de oficinas donde todo podría cambiar, recordaba también las palabras de su padre, o mejor dicho, sus gritos. Él las abandonó cuando ella tenía apenas 12 años, llevándose todo lo que había en casa, excepto la deuda. Desde entonces, Alma aprendió que la fuerza no viene de la fortuna, sino del sufrimiento. A cada paso que daba, algo en su pecho latía más fuerte. No era miedo, era dignidad. Había trabajado limpiando casas desde los 15, cuidando niños ajenos, mientras soñaba con poder pagarle un médico a su madre. ¿Cómo podría resumir todo eso en una entrevista de 10 minutos?
¿Cómo explicarle a un desconocido por qué llegar tarde no la convertía en irresponsable, sino en valiente? Se detuvo frente al edificio. Era inmenso, moderno, con puertas de vidrio tan limpias que parecían aire. Vio su reflejo por un instante. Se sintió pequeña, fuera de lugar, pero respiró hondo. Se alisó la falda con las manos y subió los escalones como quien sube al cadalso o a la gloria. Entró al lobby. Todo era blanco, metálico, elegante. Los tacones de las ejecutivas sonaban como martillos en el piso de mármol. Alma caminó sobre ese suelo como si fuera de papel, sintiendo las miradas curiosas, algunas burlonas. Sabía que no encajaba, pero también sabía que nadie allí tenía su historia. En la recepción, una joven rubia y perfectamente maquillada levantó la vista con desgano. «¿Nombre?», preguntó sin siquiera sonreír. «Alma Nájera. Tenía entrevista a las 9. Son las 9:47, lo sé, pero por favor, necesito...». «Ya es tarde», la interrumpió la recepcionista, mirando su computadora con indiferencia. «El CEO no suele esperar a nadie». Alma sintió un nudo en la garganta, pero no bajó la mirada, porque no había llegado hasta allí para rendirse, porque esa promesa, la que le hizo a su madre, aún ardía en su pecho como fuego. Lo que no sabía era que alguien más la había escuchado desde el fondo del pasillo, alguien que cambiaría su destino para siempre. Alma se sentó en una de las sillas del lobby, sintiendo que el mundo le pesaba en los hombros. Observó a su alrededor. Hombres con trajes caros, mujeres con carpetas brillantes, todos revisando sus hojas de vida en tablets o celulares de última generación. Ella solo tenía un sobre manila arrugado y las manos temblorosas. Abrió el sobre y miró su currículum una vez más. No había títulos universitarios, ni maestrías, ni grandes empresas. Solo trabajos humildes. Limpieza en casas particulares, cajera de supermercado, cuidadora de ancianos. Pero cada línea llevaba una historia, cada empleo, un sacrificio. Recordó la noche en que lo escribió. Su prima, Maritza, le ayudó a usar una vieja computadora prestada. «Tú solo dime lo que has hecho, yo lo pongo bonito», le dijo entre risas. Alma no sabía qué decir, cómo poner en palabras todo lo que había vivido. ¿Cómo explicar que la experiencia más valiosa que tenía era no haber dejado que la vida la quebrara? En la parte final del documento, escribió algo que le salió del alma. «Mi mayor fortaleza es que nunca me rindo. Puedo no saberlo todo, pero aprendo rápido y trabajo con el corazón». Había pensado en quitar esa frase muchas veces, pero no lo hizo, porque era verdad. Mientras esperaba, notó que varios candidatos entraban y salían, algunos con el ceño fruncido, otros con la mirada perdida. Nadie parecía feliz. Cada vez que se abría la puerta de cristal al fondo, su corazón se aceleraba, pero su nombre no era llamado. Pasó media hora, una hora. Ya no sabía si debía quedarse o irse. La recepcionista la miraba con impaciencia, como si su sola presencia le molestara. Alma no respondía, solo esperaba, como quien sabe que lo mejor de la vida no llega rápido, pero llega. Finalmente, una mujer de traje negro salió por la puerta del fondo. Tenía expresión seria, pero en sus ojos había algo distinto, como si hubiera estado observándola desde lejos. Caminó hacia la recepción y dijo algo al oído de la joven del mostrador. Esta, sorprendida, solo asintió. «Señorita Nájera», dijo la mujer con voz firme. «Acompáñeme, por favor. El señor Montenegro quiere verla». Alma sintió que las piernas le temblaban. El CEO, el mismo que no esperaba a nadie, el mismo que, según todos, odiaba la impuntualidad. Tomó su sobre, se alisó la ropa con disimulo y caminó tras la mujer. Cada paso era un suspiro, cada segundo, un universo de posibilidades. Lo que ella no sabía era que estaba a punto de enfrentarse a la entrevista más importante, no solo de su vida, sino de su destino. El pasillo que conducía a la oficina del CEO parecía interminable. Las paredes de cristal reflejaban su imagen desde todos los ángulos, y por primera vez en mucho tiempo,
Alma se vio realmente. No solo su ropa modesta o su peinado sencillo, sino sus ojos. Estaban cansados, sí, pero también vivos. Tenían una luz que no se apagaba. La asistente la condujo hasta una puerta de madera oscura, imponente, con una placa dorada que decía Alejandro Montenegro, director ejecutivo. Un nombre que había visto 1000 veces en las noticias, en los periódicos, en los sueños imposibles. «Espere aquí», dijo la mujer, antes de entrar y cerrar la puerta tras de sí. Alma quedó sola. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante. Su madre le decía siempre que los momentos importantes de la vida se anuncian en el pecho. Y sí, lo sentía ahí, latiendo fuerte, como si su corazón supiera que estaba a punto de cruzar una frontera invisible. Minutos después, la puerta se abrió. «Adelante», dijo la asistente con una expresión ahora menos rígida. Alma entró. La oficina era amplia, elegante, con ventanales que mostraban la ciudad desde las alturas. Al fondo, sentado tras un escritorio de madera maciza, estaba él, Alejandro Montenegro. Alto, canoso, con el rostro serio como una estatua. Tenía los dedos entrelazados sobre unos documentos y la miraba con atención, sin decir una palabra. «Buenos días», dijo Alma con voz suave. «Disculpe la demora, yo...» «Tome asiento», la interrumpió él sin dureza, pero con firmeza. Ella se sentó con cuidado, dejando el sobre sus piernas. Por un instante hubo silencio. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el latido de su propio corazón. «Me dijeron que llegó tarde», dijo él finalmente. «¿Por qué?» La pregunta cayó como una piedra en el agua. Podía mentir, podía inventar una excusa como las que todos usan: tráfico, confusión, un error. Pero Alma no sabía mentir, así que tragó saliva y sin bajar la mirada dijo la verdad. «Porque cuidé a mi madre esta mañana. No tiene quien más la atienda. Y cuando salí de casa hubo un accidente que bloqueó la calle. Corrí todo lo que pude. No tenía cómo avisar, ni a quién. Pero necesitaba venir. Esta entrevista, para mí, no es una opción. Es mi única oportunidad». Alejandro Montenegro no respondió. Solo la miró. Y ese silencio la estaba desarmando. Alma sintió que la emoción subía por su garganta como un grito que no se puede gritar. Pero no lloró. No allí. No frente a un hombre que podía cambiarlo todo o echarla en ese mismo instante. Él desvió la mirada hacia el ventanal, como si pensara en algo lejano. Luego bajó la vista hacia su escritorio y tomó el sobre que ella tenía en las manos. Lo abrió lentamente. En ese momento, Alma supo que ese día iba a marcar un antes y un después. Que pasara lo que pasara, ya no era la misma. Mientras Alejandro revisaba cada hoja del currículum, Alma no podía evitar observar la opulencia de aquella oficina. Estanterías llenas de libros de cuero, diplomas enmarcados, una cafetera de diseño elegante, y ella, sentada ahí, con los zapatos abiertos por las puntas y un currículum que apenas decía lo esencial. Se sintió fuera de lugar, pero no fuera de propósito. El CEO pasaba lentamente las páginas, no decía nada. Solo sus ojos se movían, como si estuviera buscando algo más allá de lo escrito. Alma, en silencio, sostenía las manos sobre las rodillas, resistiendo la tentación de justificarse, de explicar que cada uno de esos empleos humildes tenía una historia de lucha detrás. En un momento él levantó la mirada. «¿Por qué no estudió?», preguntó sin sarcasmo, pero con firmeza. Ella respiró hondo. Ya no había nada que perder. «Porque tenía que trabajar. Porque mi papá nos dejó cuando tenía 12. Porque mi mamá enfermó. Porque estudiar era un lujo y comer una urgencia. Porque la vida no espera que termines una carrera para pedirte responsabilidades». La sinceridad en sus palabras hizo eco en el despacho. Alejandro Montenegro la observó con una mezcla de curiosidad y algo más. Algo que ni siquiera él parecía entender del todo. ¿Y qué la hace pensar que puede trabajar aquí, rodeada de gente con títulos, idiomas y experiencia corporativa? Esa fue la pregunta que más temía, pero también la que más había ensayado en su mente. Alma enderezó la espalda, como si de pronto recordara quién era.
porque sé lo que es luchar sin garantías, porque cuando una persona trabaja por necesidad, lo hace con el alma, y porque, aunque no tenga diplomas, tengo valores que no se enseñan en ninguna universidad: lealtad, responsabilidad y coraje. El silencio volvió. Alejandro bajó la mirada de nuevo, cerró la carpeta del currículum y se quedó unos segundos pensando. Luego se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Alma miró sus propios pies. Los zapatos rotos le avergonzaban, sí, pero también le recordaban hasta dónde había llegado. Pensó en su madre, en su hermana, en las noches sin dormir, en los días comiendo lo justo para que alcanzara. Todo eso cabía en esos zapatos. De pronto, Alejandro habló sin mirarla. «Mi madre era como usted», dijo en voz baja. «Nunca estudió. Crió sola a 3 hijos. Uno de ellos está parado frente a usted ahora». Alma levantó la mirada sorprendida. Alejandro se volvió lentamente y la miró fijamente. «Y por eso yo escucho antes de juzgar». El corazón de Alma dio un brinco. Todavía no lo sabía, pero esa confesión era apenas el inicio de una verdad mucho más profunda. Alma apenas podía creer lo que acababa de escuchar. Aquella figura imponente, ese hombre al que todos temían y respetaban, tenía raíces humildes, como ella. De pronto, la distancia entre ambos ya no parecía tan grande. No eran mundos diferentes, eran historias distintas que se cruzaban en un punto inesperado. «¿Sabe leer informes financieros?», preguntó de repente Alejandro, como quien lanza una prueba sin aviso. Alma lo miró sin titubear. «No, señor, pero si me da uno lo estudio esta noche y mañana lo entiendo». Él alzó una ceja. No por burla, por interés. Se acercó a su escritorio, tomó un documento grueso y se lo extendió. Alma lo recibió con ambas manos. Lo miró como si fuera oro, porque para ella lo era. «Tiene hasta el lunes. Si regresa y me lo explica con claridad, hablamos de un puesto». Alma asintió, casi sin respirar. Quiso levantarse de inmediato, pero él la detuvo con un gesto. «Todavía no terminé». Ella volvió a sentarse, conteniendo el impulso de salir corriendo a estudiar. «¿Por qué quiere tanto este trabajo?». La pregunta cayó como una piedra en el corazón, porque no era una pregunta cualquiera. Era la pregunta, la que resumía toda su vida. «Porque ya no puedo seguir sobreviviendo», respondió Alma con voz firme. «Porque necesito estabilidad. Porque estoy cansada de ver a mi madre empeorar sin poder ayudarla. Porque quiero darle a mi hermana un futuro mejor. Y porque estoy dispuesta a darlo todo por una oportunidad». Alejandro la observó largo rato. Luego, caminó hacia una estantería y tomó una vieja fotografía. La sostuvo entre las manos unos segundos antes de mostrársela. Era una mujer, de rostro dulce, piel morena y sonrisa cansada. Alma sintió un nudo en la garganta. «Mi madre», dijo él, «la mujer más fuerte que conocí. Trabajó limpiando casas durante 20 años. Me enseñó que nadie vale más por tener dinero, sino por tener principios». Se hizo un silencio espeso, casi sagrado. «No lo diga todavía», continuó Alejandro con una leve sonrisa, «pero usted ya me recordó a ella». Alma bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. No porque estuviera triste, sino porque algo dentro de ella comenzaba a florecer. Por primera vez, alguien la veía. Cuando salió de aquella oficina, no llevaba un contrato, pero sí una promesa tácita. Y a veces esas son más poderosas que cualquier papel firmado. Lo que no sabía era que esa entrevista, la que casi no fue, iba a cambiar su vida mucho más de lo que podía imaginar. Alma salió de la oficina con la cabeza llena de pensamientos y el corazón latiendo a 1000 por hora. Caminaba como flotando, con el documento apretado contra el pecho, como si fuera un tesoro. Pero al llegar de nuevo al lobby, la realidad la golpeó como un balde de agua fría. «¿Entonces sí la atendió?», preguntó la recepcionista, con un tono venenoso, casi burlón. Alma no respondió, solo asintió con una pequeña sonrisa, pero aquella joven no estaba satisfecha. Se levantó de su asiento, cruzó los brazos
y la miró de arriba a abajo con desprecio. Bueno, debe ser un milagro, porque aquí no solemos perder tiempo con gente como tú. La frase, tan cargada de arrogancia, le dolió más de lo que esperaba, como un recordatorio cruel de su lugar en el mundo, no por parte de Alejandro, sino del resto. Los que sí juzgaban, los que solo veían la ropa vieja, los zapatos rotos, el sobre barato. Alma tragó saliva. Por un segundo pensó en responder, en defenderse. Pero entonces recordó las palabras de su madre. Quien sabe lo que vale no necesita gritarlo, así que se limitó a mirar a la recepcionista con calma. A veces, quien menos parece es quien más merece, dijo con suavidad y se giró hacia la puerta. Pero justo antes de salir escuchó un murmullo. 2 empleados que estaban cerca habían escuchado todo. Uno de ellos, un joven con gafas, se acercó a la recepcionista con una ceja levantada. «¿Y tú quién eres para hablar así?», le dijo en voz baja pero firme. «¿O ya se te olvidó que tú también entraste aquí con uniforme de cafetería?». La recepcionista se quedó muda. Alma no miró atrás. No hacía falta. No quería humillar, solo quería avanzar. Salió a la calle y el sol le pegó de lleno en el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no le molestó. Caminó lentamente hacia la estación, con los zapatos chirriando en cada paso, pero con la cabeza erguida. Sentía que algo había cambiado. Tal vez no fuera visible aún, pero era real. Había entrado como una solicitante más. Había salido como una posibilidad, y eso ya era un triunfo. Lo que Alma no sabía es que alguien más la había visto, y que muy pronto esa mirada silenciosa se convertiría en un puente hacia lo inesperado. Alma llegó a casa justo cuando el reloj marcaba las 12. Estaba agotada, empapada de sudor y con las piernas entumecidas de tanto caminar. Pero en su rostro había algo distinto. Su hermana Yari corrió a abrazarla apenas la vio cruzar la puerta. «¿Y cómo te fue, hermana?», preguntó con los ojos brillantes. Alma se agachó lentamente, acariciando su cabello. «No tengo el trabajo aún, pero algo me dice que esta historia no ha terminado». La madre de ambas, desde la cama, alcanzó a sonreír al escucharla. Ya casi no hablaba. Solo observaba con esos ojos que todo lo entendían sin palabras. Alma le mostró el documento, el informe que debía estudiar. Leonor lo miró como si fuera una carta de esperanza. Durante las siguientes horas, Alma se sumergió en ese papel como si fuera una enciclopedia sagrada. No entendía muchos términos, pero los anotaba. Buscó vídeos en el celular prestado de su vecina. Preguntó, comparó, memorizó. No comió, no descansó. Solo leía y escribía. Así pasaron 2 días. El domingo por la noche tenía ojeras profundas y los dedos manchados de tinta. Pero ya entendía el informe de principio a fin. Sabía que debía hablar con seguridad, con argumentos, con humildad, sí, pero también con convicción. El lunes llegó, y con él el mismo nervio que la había acompañado la vez anterior. Pero esta vez no era miedo, era expectativa. Al llegar al edificio, el guardia de seguridad la reconoció. Le sonrió. «¿Otra vez por aquí?», preguntó con tono amable. «Hoy es diferente», respondió Alma. «Hoy no vengo a pedir, vengo a entregar». Subió al ascensor, respirando profundamente. Al llegar al lobby, la misma recepcionista de antes la vio entrar. Esta vez no dijo nada. Solo la miró de reojo, sin la misma soberbia de antes. «El señor Montenegro pidió que la haga pasar en cuanto llegue», dijo con frialdad contenida. Alma se sentó en una esquina. Esperó 5 minutos, solo 5. Pero en esos 5 minutos pasaron por su mente todos los sacrificios, las noches sin dormir, el hambre, el frío, las lágrimas escondidas. Y fue entonces cuando alguien se le acercó. Un hombre joven, elegante, con traje claro y mirada curiosa. No la conocía, pero se sentó a su lado. «Perdón, ¿usted es Alma Nájera?», preguntó. Ella asintió, desconcertada. «Soy Emiliano Montenegro, hijo de Alejandro. Vi su entrevista por las cámaras internas y tengo algo que decirle, pero quiero que primero lo escuche de él.
Alma sintió un escalofrío. No tenía idea de lo que iba a suceder, pero presentía que nada sería igual después de ese día. Cuando Emiliano se levantó y desapareció por el pasillo de oficinas, Alma se quedó helada. ¿El hijo del CEO la había estado observando? ¿Por qué? ¿Y qué significaba aquello de que tenía algo que decirle? Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, la asistente volvió a aparecer, esta vez con una leve sonrisa. El señor Montenegro la espera. Adelante, por favor. Alma caminó con paso firme, aunque por dentro sus piernas temblaban. Llevaba el informe en la mano, subrayado, marcado, casi memorizado. Tocó la puerta suavemente y escuchó la voz grave de Alejandro decir: «Pase». Entró. Y ahí estaba él, como la vez anterior, detrás del gran escritorio, con la ciudad extendiéndose detrás de él, como si le perteneciera. «Buenos días, señor», dijo Alma, tratando de mantener el tono sereno. «Siéntese, Alma. Cuénteme, ¿qué entendió del informe?». Ella abrió su carpeta y comenzó a explicar, punto por punto, con ejemplos sencillos, con claridad, usando palabras propias pero certeras. Alejandro no la interrumpía, solo asentía lentamente mientras tomaba notas. Al final, cuando terminó, él cerró su libreta con suavidad. «Muy bien», dijo sin expresión. «No me esperaba eso». Alma sintió un leve orgullo, pero se mantuvo en silencio. No había llegado tan lejos para arruinarlo con una sonrisa precipitada. Entonces, Alejandro se reclinó en su silla. Su mirada cambió. Se volvió más profunda, casi incómoda. «Ahora quiero hacerle una pregunta, y le pido que sea honesta». Alma asintió. «¿Está dispuesta a dejar su vida actual, todo lo que conoce, incluso su tiempo con su familia, por un trabajo aquí, conmigo?». La pregunta la descolocó, no por la dificultad, sino por lo que implicaba. ¿Era una prueba más o algo más profundo? «Mi familia es mi vida», respondió. «Pero si este trabajo me permite ayudarles, sanarle a mi madre, darle un futuro a mi hermana, entonces sí, estoy dispuesta, aunque me duela». Alejandro entrecerró los ojos. Había algo en él, una tensión no dicha, una emoción contenida. «Le pregunté eso porque este trabajo la va a cambiar. No será fácil, y si entra, ya no podrá volver a ser la misma». Alma tragó saliva. Ya no era una entrevista, era una decisión de vida, pero sin dudar respondió con firmeza: «Ya no quiero ser la misma». Y esa respuesta hizo que el rostro de Alejandro se suavizara por primera vez. «Entonces prepárese», dijo, con voz baja, «porque lo que viene es solo el comienzo». Alma salió de la oficina con el cuerpo tenso, como si acabara de cruzar un campo minado. Aún no entendía del todo lo que había pasado. No le habían dicho: «Estás contratada», pero tampoco la habían despedido. Más bien sentía que estaba siendo medida, probada, como si cada palabra que decía abriera una puerta distinta. Apenas pisó el lobby, Emiliano Montenegro volvió a aparecer. Esta vez con una expresión distinta, menos curiosa, más seria. «¿Puedo invitarte un café?», preguntó señalando una sala de descanso lateral. Alma dudó un segundo, pero aceptó. No todos los días el hijo del CEO se interesaba en una desconocida. Entraron en la sala. Era cálida, silenciosa, con una gran ventana por donde entraba el sol de la mañana. «Vi tu entrevista», dijo Emiliano directo. «Vi cómo hablaste, cómo te sentaste, cómo no bajaste la mirada. No te imaginas cuántas personas con trajes caros tiemblan en esa silla frente a mi padre». Alma bajó los ojos, incómoda. «No fue valentía», respondió. «Fue necesidad. A veces el miedo se esconde cuando el hambre empuja más fuerte». Emiliano sonrió, pero sus ojos se mantuvieron serios. «Mi padre no suele confiar en nadie, pero contigo fue diferente». Lo noté en su mirada. Ella no sabía qué decir. Agradecer, tal vez. Pero antes de que pudiera responder, él se inclinó hacia adelante. «Voy a ser honesto. Hay algo que está en juego aquí, y no se trata solo del trabajo. Mi padre está buscando a alguien,
no solo un asistente, sino a alguien que entienda la vida como él la vivió, alguien que no lo admire, sino que lo confronte. Alma lo miró, confundida. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque tú ya pasaste la primera prueba, y eso nadie lo había logrado en años. En ese momento la puerta se abrió de golpe. Era Alejandro. Emiliano, necesito hablar con Alma, a solas. El joven se levantó de inmediato, asintiendo, pero antes de irse le susurró: di lo que sientes, no lo que crees que él quiere escuchar. Cuando la puerta se cerró, Alejandro se acercó lentamente. Ya no tenía esa dureza en la cara, más bien se le notaba cansado. Te hice una pregunta antes, y tu respuesta me sacudió. Alma lo miró sin saber qué esperar. Esa respuesta, continuó él, me recordó a alguien que no veo desde hace muchos años. Y ahí comenzó a revelarse una verdad que Alma jamás habría imaginado. El ambiente en la oficina se volvió espeso, casi irrespirable. Alma sintió un peso en el pecho, como si las paredes se hubieran cerrado poco a poco. Alejandro Montenegro se quedó de pie, con la mirada perdida en un punto del piso, como si buscara en el pasado una palabra que no encontraba. Ella, sin moverse, esperó. No sabía si debía hablar, preguntar o simplemente marcharse. Pero algo en su intuición le decía que ese momento era crucial, no para obtener el trabajo, sino para entender lo que realmente estaba pasando. Alejandro levantó lentamente la vista. Sus ojos ya no eran duros, eran tristes, vacíos de poder, llenos de historia. Hace más de 30 años, comenzó. Conocí a una mujer que cambió mi vida. No tenía nada, excepto dignidad. Se llamaba Leonor. El corazón de Alma se detuvo un segundo. ¿Leonor?, susurró, sin poder contenerlo. Alejandro asintió. Sí, Leonor. Trabajaba en la empresa de limpieza que contratamos en aquella época. Yo era joven, arrogante e impresionable. Ella era distinta, fuerte, brillante, y aunque no tenía educación formal, me enseñó cosas que nunca olvidé. Se hizo un silencio abrumador. Ella desapareció de mi vida de un día para otro. Dijo que tenía que irse, que no podía quedarse. Nunca entendí por qué. Busqué respuestas, pero no las encontré. Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas. No era posible, no podía ser real. Está diciendo que... Alejandro se acercó a su escritorio, sacó una caja pequeña de madera y de ella una vieja fotografía. Era una joven Leonor. No había duda. Alma la reconocería incluso en la oscuridad. «Es mi madre», dijo ella temblando. «Es mi mamá». Alejandro dejó escapar un suspiro profundo, el primero desde que comenzó la conversación. Un suspiro que parecía cargar años de preguntas sin respuesta. Lo sabía, desde que te vi, tus ojos, tu forma de hablar, tu coraje. El silencio en la sala se volvió absoluto. Solo los latidos del corazón de Alma resonaban en su pecho como tambores de guerra. «¿Qué significa esto?», preguntó sin fuerzas. Alejandro se sentó lentamente. «Significa que esta entrevista nunca fue solo por un trabajo. Fue un reencuentro con una parte de mi vida que creía perdida». Alma no sabía si llorar, gritar o simplemente salir corriendo, pero sabía una cosa con certeza: nada volvería a ser igual. Alma sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de Alejandro rebotaban en su mente una y otra vez, pero su corazón aún no podía aceptarlas. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo podía ese hombre ser parte de su historia? «No puede ser», susurró llevándose una mano a la boca. Alejandro no se movía, solo la miraba, con esos ojos que ya no eran fríos ni calculadores, eran ojos de alguien que había amado y perdido. «Tu madre me ocultó muchas cosas, y yo no supe luchar por las respuestas, tal vez porque fui cobarde, o tal vez porque el destino ya tenía otros planes». Alma retrocedió un paso, temblando. «¿Por qué me dice esto ahora?». «Porque te vi», respondió él con voz firme. «Porque no eres una simple postulante.
Eres el reflejo de algo que dejé atrás y que el universo me acaba de devolver de la forma más inesperada. Ella lo miró con los ojos enrojecidos. ¿Está insinuando que soy su hija? Alejandro bajó la mirada. Cerró los ojos. Se tomó unos segundos eternos y luego asintió sin necesidad de palabras. Alma sintió que el aire le faltaba. Su mente intentaba entender lo imposible. ¿Su padre? ¿El hombre que la había abandonado? ¿Ese hombre era él? Pero mi mamá siempre dijo que mi padre nos dejó sin mirar atrás, que no quiso saber de mí, que la abandonó cuando más lo necesitaba. Alejandro apretó los puños, porque eso fue lo que ella sintió, y tal vez tuvo razón. Yo era joven, ambicioso y estúpido. Creí que ella se alejó porque no me amaba lo suficiente. Nunca supe que estaba embarazada. Nunca supe de ti. Las lágrimas de Alma ya no se contenían. Caían una a una, silenciosas, como una lluvia interna. Toda mi vida crecí creyendo que no valía, que mi padre me había borrado del mapa, que éramos un error. Alejandro se levantó, con lágrimas en los ojos por primera vez. No fuiste un error, Alma. Fuiste lo más valioso que nunca supe que existía. Ella tembló. No sabía si abrazarlo o seguir corriendo, pero en su interior algo se rompía y algo nuevo comenzaba a formarse. Ese día, la entrevista dejó de ser sobre un empleo. Era sobre verdades, sobre heridas, sobre reencuentros que el alma necesita, incluso sin saberlo. Alma no regresó a casa como siempre. Ese día, después de salir de la oficina de Alejandro Montenegro, caminó sin rumbo fijo por la ciudad. Necesitaba aire, necesitaba silencio, necesitaba entender lo que acababa de vivir. Su vida entera se había redefinido en cuestión de minutos. No solo había conseguido una oportunidad de trabajo, había encontrado a su padre. Al llegar a casa, su madre la esperaba en la sala, sentada como siempre, pero con los ojos encendidos. Algo en su mirada le dijo que ya lo sabía. ¿Lo viste, verdad?, preguntó Leonor, con voz suave pero firme. Alma se arrodilló frente a ella, con lágrimas corriendo por las mejillas. ¿Por qué nunca me lo dijiste, mamá? Leonor bajó la mirada. Porque tenía miedo, porque no quería que crecieras esperando a alguien que tal vez nunca regresaría, y porque no quería que sintieras que valías menos solo por no tener un padre a tu lado. Las dos se abrazaron con fuerza. Por primera vez, sin secretos, sin silencios, sin peso. Esa noche, Alma no durmió. Se sentó frente a la vieja computadora de su vecina y escribió un correo. No era para Alejandro, era para Emiliano. Gracias por ser honesto. No sé qué va a pasar ahora. No sé si puedo llamarlo padre, pero sí sé que esta historia no termina aquí. Emiliano respondió en menos de una hora. No quiero que trabajes para la empresa, quiero que trabajemos juntos. Tú no eres una empleada, eres parte de esto, parte de lo que viene. Alma no entendía bien lo que significaba eso, pero por primera vez sintió que el mundo no la miraba desde arriba, sino de frente. Al día siguiente llegó a la empresa, ya no con vergüenza, ni con duda. Entró al lobby con la cabeza en alto, y cuando la recepcionista la vio, se levantó de inmediato. Señorita Nájera, el señor Montenegro la está esperando en la sala principal. La sala principal. Nunca nadie había sido llamado ahí. Era donde Alejandro recibía a sus invitados más importantes. Al entrar lo vio de pie junto a Emiliano y a varios ejecutivos de la empresa. Todos la miraban. Alejandro sonrió. Señores, dijo con voz firme, les presento a Alma Nájera, mi hija, y desde hoy, mi nueva socia en este proyecto. Alma sintió un vértigo profundo. Las rodillas le temblaban, pero se mantuvo firme, porque ese momento era el principio de todo. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones para Alma. Pasó de limpiar casas a sentarse en mesas de decisiones, de caminar por las calles con zapatos rotos, a usar tacones prestados por Emiliano para asistir a reuniones ejecutivas. Pero aunque su imagen comenzaba a cambiar, su esencia permanecía intacta.
Al principio algunos empleados la miraban con recelo, otros con abierta hostilidad. No entendían cómo una joven sin títulos ni experiencia podía convertirse de un día para otro en la hija del jefe. Pero Alma no buscaba aprobación, buscaba propósito. Se levantaba al amanecer, estudiaba contratos, aprendía de negocios, escuchaba a los líderes, pero también visitaba a los trabajadores de limpieza, al personal de cocina, a los guardias, porque ella venía de ahí, y lo sabía. Una tarde, mientras revisaba informes con Emiliano, él la miró con una sonrisa que mezclaba admiración y ternura. «No sé cómo lo haces. Estás aprendiendo más rápido que cualquiera que haya pasado por aquí». Alma se encogió de hombros. «No tengo tiempo para fallar». Pero ese mismo día una noticia cayó como un rayo sobre la empresa. Alejandro Montenegro fue hospitalizado de urgencia. Un problema cardíaco que había ocultado durante meses finalmente lo alcanzó. Y mientras él estaba en cuidados intensivos, la junta directiva comenzó a moverse, como tiburones oliendo sangre. Intentaron declarar a Alejandro incapacitado temporalmente para asumir decisiones. Y con eso, también quisieron remover a Alma del cargo que apenas comenzaba a ocupar. «No tiene experiencia», dijo uno de los directores. «Fue una decisión emocional, no empresarial». «No pertenece a este mundo», agregó otro. Pero entonces, Emiliano se levantó y delante de todos proyectó un video. Era la grabación de la entrevista de Alma, su primera conversación con Alejandro, su voz firme, su honestidad, su historia. ¿Alguien aquí podría hablar así, sin preparación, sin miedo, sin máscara? La sala quedó en silencio. Alma se levantó lentamente. Miró a todos a los ojos. «No necesito su aprobación, solo su oportunidad. Lo demás, me lo he ganado sola». Y en ese momento, uno de los directores más antiguos, que había estado callado todo el tiempo, aplaudió. Luego otro y otro, hasta que todos en la sala estaban de pie. El giro había llegado. Alma, la joven humilde que llegó tarde a una entrevista, ahora se convertía en la mujer que guiaba el destino de una compañía entera. Pasaron 3 meses desde aquel día en que Alma fue oficialmente reconocida como socia. La empresa no solo no se vino abajo, sino que comenzó a florecer bajo una nueva visión, la de la empatía, la de las segundas oportunidades, la de los invisibles que ahora eran escuchados. Alma instauró programas para contratar mujeres jefas de hogar, jóvenes sin experiencia y personas mayores excluidas del mercado laboral, porque ella sabía lo que era rogar por un sí, cuando el mundo te da 1000 no, y sabía que un solo gesto puede cambiar un destino. Su madre, Leonor, comenzó a recibir tratamiento médico privado. Por primera vez en años, tenía acceso a medicamentos, terapia y una alimentación digna. Yari, su hermana menor, ingresó a una buena escuela. Sus sueños ya no eran ilusiones, eran planes concretos. Un día, mientras Alma organizaba un evento para empleados, una mujer de limpieza se le acercó con los ojos llorosos. «Gracias», le dijo, «porque ahora no solo barro pisos, también tengo esperanza». Alma la abrazó con fuerza. Era como abrazarse a sí misma en el pasado, a esa chica que entró por primera vez con el alma rota y los zapatos gastados. Alejandro Montenegro, aún en recuperación, la miraba desde un costado, ya no con el peso de la culpa, sino con el orgullo de haber recuperado algo que creyó perdido para siempre. «No heredaste mi empresa», le dijo una tarde con voz ronca. «La conquistaste». Pero fue en un evento benéfico, semanas después, donde Alma sorprendió a todos. Subió al escenario frente a cámaras y empresarios y contó su historia. No la suavizó, no la embelleció, la dijo como fue, cruda, dolorosa, pero real. «Llegué tarde a una entrevista», dijo con la voz quebrada, «y pensé que todo estaba perdido. Pero mi verdad, mi historia, hizo callar al CEO más poderoso que conocí. Hoy estoy aquí para decirles que lo que te hace valioso no es lo que has estudiado, sino lo que has sobrevivido». La sala entera se levantó en aplausos,
Incluso aquellos que antes dudaban de ella, ahora no podían evitar sentir un nudo en la garganta. Al final del evento, Emiliano se acercó y le tomó la mano. ¿Y ahora qué sigue, Alma? Ella sonrió, con los ojos llenos de luz. Seguir tocando vidas, como la mía fue tocada. Y así terminó esa historia, no con un final de cuentos, sino con un comienzo poderoso, porque a veces una entrevista tardía es solo el primer paso hacia un destino extraordinario. Y así termina esta historia, una historia que nos recuerda que nunca es tarde, que nuestras cicatrices pueden convertirse en alas y que incluso cuando todo parece perdido, la vida puede sorprendernos. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Alma? ¿Alguna vez sentiste que una sola oportunidad podría cambiarlo todo? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Si esta historia te tocó el corazón, considera hacer un super thanks. Tu ayuda financiera nos permite seguir creando estas historias que inspiran y transforman. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en el video que aparece en la pantalla ahora mismo. Hay muchas más historias como esta esperando por ti.